Hola, ¿qué tal amigos de Evolución 4.0? Nos encontramos en este domingo 3 de junio de 2018 muy entusiasmados porque pues, ya estamos a un mes de las elecciones y definitivamente cada semana salen más y más noticias, más temas que tratar para conocer un poquito más acerca de lo que está aconteciendo en a nivel nacional. Es por eso que te traemos no solamente la información, sino un poquito de la investigación y contexto para tomar mejores decisiones, porque recuerda, es muy importante evolucionar nuestra forma de pensar y de actuar para construir una mejor sociedad. Bueno, mi nombre es Jesús Volker, saludo a mis compañeros Cristian y Alberto, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Jesús? Excelente. Estamos muy contentos. Esta semana hubo noticias muy interesantes. Traemos un resumen muy completo. Y pues saludando a nuestros amigos de Evolución 4.0, estoy seguro que esa información les va a encantar. ¿Verdad, Alberto? Así es, mis amigos. Estamos aquí desde San Felipe, Baja California. Estamos aquí frente a la playa. Si de repente una señal un poquito débil, pero en la playa. Esperemos aquí estar al pendiente de traerle las buenas noticias. Y una muy buena noticia con la que iniciamos es básicamente pues, las encuestas, ¿no? De este 30 de mayo que salió la encuesta de Reforma que causó una revolución en las redes sociales y una revolución por todos lados, ¿no? Que hablaban sobre estas. Voy a compartir mi pantalla para que vean, ¿no? Esto es con lo que nos despertamos, más bien los que nos desvelamos, vimos en la madrugada. Crece Andrés Manuel y lidera 2-1 con un 52% de las preferencias. Es algo histórico, bestial. Desde el año 94, 88 no se veía este tipo de ventajas. Es algo que es el efecto AMLO que le llaman ahora, ¿no? Y aquí viene un poquito el detalle de la encuesta que publicó Reforma el 30 de mayo, ¿no? Dice, crece AMLO y lidera 2-1, ¿no? O sea, subió de 48% al 52%. Ahora sí que el efecto debate, la cartera de Riquín Canallín, que todo el mundo se acuerda, tuvo su efecto de 4 puntos en las encuestas, que es más o menos el porcentaje que el ganador de un debate suele subir. Y aquí se le llama ganador de debate. Hay muchas historias, ¿no? Se dice quién gana o no gana, ¿no? Realmente el que gana se ve reflejado en los resultados, para mí. Más que si habló bonito, se movió bonito, tuvo dicción, es el efecto que tuvo en la gente sentimental, ¿no? Aquí vimos cómo Anaya bajó 4 puntos, fíjate, curioso el efecto contrario, y José Antonio Meade subió 19, ¿no? Ya no aparece Margarita aquí. Sin embargo, pues con las encuestas apareció mucha gente diciendo, ¿no? Oye, las encuestas no son confiables. O dicen, son compradas. O las famosas están cuchareadas cuando no les conviene, ¿no? Entonces, ahora sí, algo que yo quiero mencionar aquí son cómo saber que una encuesta es confiable o no. A ver si que ni a quién creerle, ¿no? A quién creerle a las encuestas electorales. Pues mira, el INE tiene una serie de lineamientos por la ley electoral sobre qué es confiable una muestra o no. Y es muy importante esto al ver una encuesta que nos muestra, ¿no? Primero que nada, el tamaño de la muestra. Por la cantidad de habitantes que tenemos en México, se considera que una encuesta confiable tiene entre 700 a 1,200 entrevistados. En este caso, alrededor de 1,000 casos, ¿no? De repente te dicen que hay encuestas con un 99% de confiabilidad y nada más hay 300 entrevistados. Por ejemplo, yo en mi caso hice una encuesta en mi Facebook y me contestaron 213 personas, ¿no? De un universo de 4,000, ¿no? Entonces, en mi caso no es una encuesta confiable a nivel nacional, pero es una encuesta que de acuerdo a mi universo, que es 4,016 amigos, es una encuesta pues bastante confiable porque está tomando un porcentaje, en este caso un porcentaje del 93, la que hice yo en mi Facebook, ¿no? Me dio un 73% Andrés Manuel, ¿no? Pero no es confiable en términos nacionales, entonces es muy importante ver el tamaño de la muestra. Muy importante también ver qué empresa la contrata, ¿sí? En este caso, se estuvieron mencionando por ahí algunas encuestas de Massive Caller, una empresa que ya realmente se ha quemado por este tema. Y Massive Caller, pues, donde aparece 6 puntos Ricardo Anaya, ¿no? Y todo el mundo anda repartiendo esta encuesta y el voto útil anti-AMLO y todo eso en las redes sociales. Y pues resulta que salió que Massive Caller había recibido 4.5 millones de pesos de parte de Ricardo Anaya para financiar sus encuestas, ¿no? Otra encuesta que también se anduvo mencionando fue la encuesta GEA hizo, ¿no? De hecho, en el 2012, GEA Isa y Mitofsky decían que Peña Nieto iba 20% arriba, ¿no? Entonces, también se descubrió que GEA Isa
fue una encuesta que también es una empresa de un expanista, ¿no? Entonces, no hay confiabilidad en cuanto a quién la contrata, ¿no? La metodología, pues muchas veces se utiliza cara a cara, telefónica, online, y se ha visto que realmente la mejor manera es cara a cara, ¿no? Porque online o por teléfono puede ser de muchas maneras el tema, ¿no? Y la manera de preguntar, de repente me encontré encuestas que dicen, si Andrés Manuel no estuviera, ¿por quién votarían? Y pues obviamente Anaya sale en primer lugar, Mid en segundo y Andrés Manuel no aparece, ¿no? Entonces la manera en que preguntas, aquí vemos esta de Anaya, esta de Reforma, vamos a analizarla, ¿no? Aquí dice que fue una encuesta que se hizo a 1,200 credencializados. Es muy importante también la época en que se hace, del 24 al 27 de mayo, después del debate. Se utilizaron boletas simuladas para ambas preguntas. Entonces, ¿esta es una encuesta confiable? Sí, es una encuesta confiable. Entonces, de acuerdo a los lineamientos del INE y a los lineamientos estadísticos, Reforma es una encuesta confiable. Hay otras encuestas que yo también considero confiables. Una de ellas es encuesta Arias. Arias y Asociados son de las mejores encuestas. Lo recomendamos que lo vean en YouTube. También ellos manejan mucho la metodología, los porcentajes, el tema de error. Y pues también otras encuestas que son muy interesantes son las encuestas concentradores, como Parametría, Oráculos y Bloomberg, y en las cuales todas Andrés Manuel lleva una ventaja entre 20 y 30% del segundo lugar, ¿no? Y manejan lo que es la preferencia bruta, es decir, incluyendo la gente que aquí eliminas, quitas a los indecisos, y la preferencia efectiva, donde los indecisos no los tomas como parte del universo, ¿no? Entonces es muy importante saber esta distinción. Inclusive en la del financiero Bloomberg de esta semana, Andrés Manuel amanece con 52 contra 25% de Anaya. Entonces, ¿qué encuestas yo recomiendo? Reforma, el financiero Bloomberg, Arias Consultores, ¿no? Oráculos. El País también tiene sus encuestas, son agregadores políticos, y en todas, absolutamente en todas, va ganando Andrés Manuel López Obrador. Entonces, que no le digan, que no le cuenten, porque le mienten, porque hay muchas encuestas pagadas por los partidos. Yo en su momento que participé en campaña, pues obviamente la encuesta a la que contratas va a querer darte números más alegres para que el coordinador no pierda su chamba, ¿no? Entonces, es la verdad de las cosas, ¿no? Y no bajar el ánimo de la gente. Entonces, esta es la buena noticia que compartimos el día de hoy de las encuestas. Andrés Manuel imparable, en algunas hasta 56% está ganando. Entonces, creo que fue la última del financiero, que creo que compartí la de antes del debate, 56%. Entonces, muy importante ver la metodología. Para mí, Reforma es una buena encuesta en cuanto a metodología y Arias Consultores, pero cada quien puede tener su favorita, ¿no? No recomiendo Mossip Color, no recomiendo GEAISA. ¿Por qué? Porque son contratadas por un partido. Inclusive si hay encuestas contratadas por Morena, también las pongo en duda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay un sesgo por la persona que te contrata que quiere hacer quedar bien el coordinador de campaña, ¿no? Y quiere seguir recibiendo contratos. Entonces, por mi parte es todo. Un saludo y pues los dejo en manos de mi buen amigo Jesús Bol, que va a hablar del tema de AMLO contra los empresarios, ahora que las encuestas son inminentes, ¿no? De 20 a 30 puntos de diferencia. Así es, muchas gracias, Alberto. Y se está dando en estos momentos algunos casos sin precedentes, precisamente por esa brecha en las encuestas, donde se ve un claro primer lugar, se ve un segundo lugar disputado por el PRI, por el PAN, pero no solamente eso, entra en contexto las diputaciones, las gobernaturas, y bueno, ¿qué se ha presentado en las últimas semanas? Hubo un comunicado que salió en los principales periódicos de circulación a nivel nacional del Consejo Mexicano de Negocios, de hombres, de empresarios tan importantes como Germán Larrea de Grupo México, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Claudio X González, y bueno, entre otros. Y aquí se da una especie de controversia en pensar si estas acciones son lícitas o inclusive son éticas. La verdad es que todos tenemos libertad de expresión, todos podemos expresamente decir cuál es nuestra postura política, cuáles son nuestras preferencias. Sin embargo, conforme van avanzando las semanas y los días, se va nublando un poquito esta parte, ya que empiezan a salir comunicados dentro de las empresas como Grupo FEMSA, como Grupo Herdes, como Vasconia, entre otros. Y aquí es donde hay que diferenciar entre lo ilegal, entre lo no ético, y entre lo que es la libertad de expresión. Si nos vamos en profundidad a lo que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 7, inciso 2, expresamente dice que quedan prohibidos los actos
que generen presión o coacción electoral y que se va a poner una multa, según la Ley General de Materia de Delitos Electorales, que se va a poner una multa, ya sea económica o inclusive hasta con cárcel, a aquellos que soliciten el voto a través de la paga, promesa de dinero o cualquier otra violencia y amenaza. Y es que estos comunicados, si bien algunos sí cumplen con estos requisitos, otros empiezan a oscurecerse, ¿no? Hablando acerca de no votar por el populismo, otros abiertamente a no votar por AMLO o buscar la segunda mejor opción. Otra cuestión también muy complicada acerca del voto útil, quién está en segundo lugar, ¿no? Unas encuestas dicen una, otras encuestas dicen otra. Y aquí es bien importante recalcar que esto es lo oficial, son las circulares oficiales de las empresas. Sin embargo, cada vez se reportan más casos donde los directores o inclusive los dueños de las empresas empiezan a amenazar a los trabajadores, expresando de que si se enteran de que votaron por Andrés Manuel López Obrador, pueden perder su puesto de trabajo, o inclusive a quienes demuestren que están votando por la opción de la postura de esa empresa, pueden generar un ingreso económico extra si esta persona gana. Entonces, vemos que sí incurren no solamente en cuestiones antiéticas, sino en delitos electorales. Volvemos al punto de partida. INE, ¿qué estás haciendo en estos momentos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y quiero entrar todavía más en contexto a la historia de estos personajes. Y es que desafortunadamente, miren, nosotros no estamos en contra de creación de riquezas o prosperidad o acumular grandes fortunas. Al contrario, estamos a favor, siempre y cuando sean las mismas condiciones para todos los mexicanos. Y es que desafortunadamente, si vemos la historia de los hombres y mujeres más ricos de México, están viciados por tráfico de influencias, por políticas de compadrazgos. Por ejemplo, te pongo esta gráfica de Forbes y de Economist, donde México ocupa el lugar número 6 a nivel mundial, donde las grandes fortunas se han realizado bajo estos hechos ilícitos. Y voy a poner solamente un caso, pues ya podríamos hablar de todos los grandes empresarios que están haciendo esta campaña de guerra sucia, que no es nueva, se ha hecho desde 2006, 2012, solamente que ahora se abren abiertamente porque están viendo que ahora sí, esta vez no hay margen para el fraude electoral con 20, 30 puntos. Y te voy a poner el caso de Germán Larrea, presidente de Grupo México, quien aparte del comunicado y las acciones que está realizando empresa, quiero platicarte un poquito de su historia, una historia muy sombría, ya que es el segundo hombre más rico de México. ¿Tú lo conocías? ¿Lo habías escuchado? ¿Sabes qué empresas tiene? Como el segundo hombre más rico de México, solamente abajo de Carlos Slim. Es una persona que no le gusta salir en medios, que siempre está tratando de no estar en el ojo público. Por lo mismo, porque, mira, ellos vienen de una familia, sí, una familia que antes había tenido minerías, pero digamos, desde generaciones atrás. Sin embargo, desde un poquito antes de Salinas, su papá como funcionario público, estando secretario de Energía, pues obviamente con información privilegiada y demás, sabe el contexto nacional de las minas. Entra Salinas y, entre otros muchos casos de corrupción, ya sabemos lo de los teléfonos de México, bueno, saca a licitación la mina de Cananea, la más grande de México y una de las más grandes a nivel mundial. Fíjate esto, ¿no? El precio de licitación, $2,000 millones. Entran varios empresarios, varias iniciativas privada. Al final llega Germán Larrea con sus influencias y con su, pues, obviamente, con ese actos ilícitos de tráfico de influencias, y llega al final y le dan la mina con un valor del 20%. Casi 400, poquito menos de $400 millones. Imagínate, una licitación se la entregan en forma directa, pero bueno, dices, bueno, quedar ahí, pero realmente no solamente es el acto de corrupción, sino que se acostumbran a todo su actuar, entrar en la misma dinámica. Un ejemplo es de que tan solo en el sexenio de Fox y Calderón se dio más del 26% del territorio nacional bajo esta misma dinámica. Desde Cedillo a la fecha, más del 50% del territorio nacional en minas se ha entregado en esta misma dinámica. Y donde cada 30 años, ellos tienen contratos por cada 30 años, porque tienen que revisar las condiciones ambientales, de seguridad laboral, de cuestiones sociales de los trabajadores. Ellos extendieron los contratos a 50 años y sin revisión, sin verificar ni una sola condición de las minas. ¿Por qué? Por actos de corrupción que están debidamente documentados y los cuales han generado tragedias nacionales. Por ejemplo, la pasta de Conchos, donde más de 56 mineros
quedan, desafortunadamente fallecen dentro de una explosión en una de las minas de Grupo México. ¿Y qué es lo que hacen? Fuera desafortunadamente, pues los mineros no logran rescatarlos con vida y los dejan abandonados. No invierten un solo peso en recuperar los cuerpos a las familias, donde los mismos casos que se han presentado, por ejemplo, en Chile, invirtieron hasta el último recurso para rescatar a los mineros. En países como China o como India, que también tienen infraestructuras muy precoces y que apenas están entrando a los digamos que a los índices internacionales de seguridad, ellos cuando han tenido estos accidentes han rescatado los cuerpos. ¿Y qué ha pasado en México? Nada. ¿Por qué? Por la misma dinámica del tráfico de influencias. Ocurre uno de los mayores catástrofes ecológicos en la historia de México, en los ríos de Bacanuchi y Sonora, igual de Grupo México. ¿Qué fue lo que pasa? En resumidas cuentas, cuando empiezan a hacer las revisiones y demás, muchos casos, muchas comunidades, muchos niños enrochados, intoxicados, muertes, cánceres y demás. Una multa ridícula, porque se supone que iba a ser un fideicomiso de 2,000 millones de pesos, porque en 6 meses iba a haber hospitales, iban a purificar el agua, iban a mejorar el impacto ambiental. Nada de eso se ha hecho. Nada de ese fideicomiso se ha hecho. ¿Y saben por qué? Por la misma dinámica de tráfico de influencias, de corrupción, de pago de moches y demás, ¿no? Y entonces regreso todo este contexto. Estos hombres son los que dicen que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Estos empresarios son los que están diciendo que tengamos miedo al populismo, que tengamos miedo a la ilegalidad, que tengamos miedo de todo eso, cuando descaradamente sexenio tras sexenio no solamente han violado leyes, han cometido grandes daños ecológicos e inclusive a trabajadores en su seguridad social. Ya contaremos el caso de Napito, que aquí está involucrado. Gente que falleció en esas minas sin seguro social y sin seguros a sus familias, que son cada vez más y más ricos por estos regalos de los políticos. Pero bueno, hasta aquí quiero cortar el tema porque nos llevaría horas platicar todos los casos. Paso la palabra a nuestro buen amigo y socio y colega, Cristian Oseguera. Muchas gracias, Jesús. Alberto, excelente información la que nos brindaron. Jesús, también muy detallado, ¿no? Los que dicen que son un peligro realmente son los que le han hecho más daño a México. Y bueno, yo te voy a hablar sobre lo que es la compra del voto. Tenemos muy claro, pero antes de iniciar, ayer platicaba con un amigo que es prianista, dice que es apartidista, pero nada más en sus posts ataca a Andrés Manuel López Obrador. Y me decía, oye, pues yo voy a votar por el que vaya en segundo lugar, que porque es el que va a ganarle a AMLO, porque yo no creo en las encuestas son falsas. Y le digo, oye, pero ¿cómo sabes quién va en segundo lugar? Ah, pues por las encuestas. Entonces ellos mismos se contradicen en sus argumentos muchas veces. Y bueno, esto va muy de la mano, la compra del voto. ¿Cómo funciona? Realmente la compra del voto ha existido prácticamente siempre. Actualmente lo que está haciendo el gobierno federal para coaccionar su voto hacia el PRI es a través de los programas de impacto social, como los de Prospera y todos los programas que contiene Sedesol, que los mismos representantes de cada uno de los estados o de los municipios donde se entrega este recurso, y yo lo estoy viviendo aquí en Puebla, en algunos municipios, llega la persona y te dice que para poder seguir inscrito al beneficio del programa, tienes que entregarle su IFE. Tu IFE se la tienes que entregar o tienes que votar. Algunos la piden y otros piden que voten por el PRI. Dice que si no gana el PRI, la gente ya no va a tener esos beneficios, lo cual es completamente falso. ¿Qué es lo que pasa con los que se quedan con las credenciales? Pasan dos cosas. Piden la credencial en donde por encuestas Andrés Manuel López Obrador va arriba. Es decir, te quitan tu IFE no para que alguien más vote, sino para que tú no votes, para eliminar el voto. La compra del voto anda ahorita en estados desde 5,000 pesos en el Estado de México hasta 500 pesos, 1,000 pesos, dependiendo del programa. El Estado de México es de los donde te compran el voto más caro. Yo le digo a la gente, véndelo por lo menos en $500,000 para que valga la pena tu voto, ¿no? Véndelo, pero véndelo bien. Ahora bien, hay otra técnica que con las credenciales del IFE que obtienen, se juntan grupos de personas y los llevan votando de casilla en casilla, depende del distrito. Por ejemplo, juntan todas las del distrito 1 de Baja California, las del 2, las del 3,
y buscan personas parecidas y ahí las llevan como en carrusel, le llaman un sistema carrusel, de casilla en casilla votando, nada más lo único que usan para su dedo ocupan para quitar la tinta indeleble, que sí existe no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Un solvente muy potente para que puedan ir de casilla en casilla votando y la misma persona vota 5, 6 o 7 veces. Y eso lo repiten por toda la República. Pero yo creo que la cúspide de la compra del voto, algo así, la desfachatez, fue el caso Monex de 2012, no sé si ustedes lo recuerdan, que se estuvieron entregando miles y miles de tarjetas para coleccionar votos. Se estima que Enrique Peña Nieto compró alrededor de 5,000 votos a costos variables de entre 2,000 a 10,000 pesos. Es decir, se gastaron más de 1,000 millones de pesos nada más en eso como mínimo. Ahora bien, en su momento, para legitimar la elección, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo el IFE en aquel entonces? IFE o INE dijo que no había ningún fraude, que era legítimo y que no había nada que vinculara al caso Monex con empresas fantasma y compra de voto, bla, bla, bla. Ya sabemos, ¿no? La bola de mentiras que se dijo. Pero el 1 de diciembre del año pasado, 2017, el IFE tuvo una resolución. En la resolución multó con 36.9 millones de pesos a partidos que participaron en la compra del voto. Pero, ¿por qué tardó 5 años en castigarlos? Resulta ser que todo funcionó a través de Bancomer, por una investigación independiente, salió que fue Bancomer. Entonces, el IFE, en aquel entonces, le pidió los archivos de las cuentas de los beneficiarios con la empresa que había depositado el dinero, pero tardó 5 años en dárselo. Amparo tras amparo, amparo tras amparo, se había negado a entregar esa información hasta el 1 de diciembre que se le entregó. Y resulta ser que de las más de 10,000 tarjetas que se entregaron, 7,311 eran representantes partidistas. Sí. Es decir, los que cuidaban las casillas estaban siendo beneficiados por las tarjetas Monex. Había del PRI, del Partido Verde, del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano, del PAN y de Nueva Alianza. Cabe resaltar que el que menos tuvo fue Nueva Alianza, pero yo creo porque eran más poquitos. El que más recibió de estas tarjetas fue el partido del PRI, con más de 4,000 representantes del PRI que recibieron estas tarjetas Monex. Ahora bien, aquí hay dos cosas. La primera, qué bueno que el INE sancione a los partidos. La mala es que la sanciona con nuestro dinero, con el dinero de los impuestos. Es nada más de lo que te di, pues regrésame tantito, ¿no? Realmente ahí no hay ningún tipo de justicia, porque no se impugnan unas elecciones que en términos reales la compra fue de más de 5 millones de votos que hubieran cambiado completamente la elección. Ahora bien, actualmente, ¿qué se está haciendo? Otras prácticas están queriendo repetir lo mismo, el mismo sistema con la tarjeta rosa, que en los estados priistas como en el Estado de México se está repartiendo. Actualmente el gobierno del PAN en Veracruz y en Puebla están implementando sistemas muy, muy similares, entregándote tarjetas para coleccionar el voto. Y yo te digo, sale muy caro, no lo vendas, de verdad no vendas el voto, sale más caro, esos 1,000 pesos o 2,000 pesos, a lo mejor los necesitas mucho en este momento, pero te va a salir más caro. Simplemente nos van a seguir aumentando los impuestos, nos van a seguir aumentando la gasolina, nos van a seguir aumentando la canasta básica, nos va a aumentar absolutamente todo. Y no solamente eso, sino que van a seguir privatizando los servicios. Entonces, esos 1,000 pesos, 2,000 pesos que te dan, salen carísimos. No lo hagas. Esperamos realmente que el INE ahora tome realmente cartas en el asunto con toda esta compra de votos que se está viendo. Y hay también otro dato. En caso de que la compra del voto, fíjate, de la elección 2012, en el caso de que la compra del voto no hubiera sido suficiente para que Peña Nieto ganara la elección, la dirigencia del PRD, y ojo, esto es por lo que Andrés Manuel salió del PRD, uno de los motivos muy grandes. El presupuesto, si un candidato se excede del presupuesto que le dan para campaña, se impugna la elección y automáticamente gana el que va en segundo lugar. Entonces, lo que hizo el PRD es que todo el gasto de campaña de los senadores, diputaciones, para gobernadores, de todos y cada uno de ellos, en vez de repartirlo como se fue, todo se le metió a Andrés Manuel López Obrador.
todo ese gasto de campaña. Entonces su gasto de campaña estaba súper infladísimo, cuando él apenas se había gastado una décima parte de lo que le ponían. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hubo una ruptura muy fuerte también, y esto también es, de cierta forma, la compra del voto, cuando compras a las dirigencias para que actúen de tal o cual forma que perjudique al candidato. Entonces, el mensaje es bien sencillo, amigos. No vendan el voto. No vendan el voto. Es muy, muy costoso. Si te ofrecen una despensa o algo, agárrala, pero no des tu IFE. No des tu credencial. Úsala y vota. Ahora sí que vota correcto. Votemos por el cambio. Sería por parte de todo, Jesús. Excelente, bueno, pues muchas gracias. Aquí terminamos esta sesión el día de hoy. Te invitamos a que nos sigas acompañando con los 50 lineamientos básicos del Plan de Nación. Después tendremos muchas sorpresas, muchas entrevistas. Hemos estado con Antonio Tolini, con Tatiana Cloutier, con la próxima secretaria de Economía, y vienen más y más sorpresas. Entonces, de nuestra parte es todo. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Nos vemos. Saludos. Nos vemos. Saludos.